Ahora sí. Pues les decía que para mí es un verdadero privilegio que Angie me haya tomado en cuenta. Muchísimas gracias, Angie, para que tú pues has tenido a bien invitarme para este tiempo de compartir la palabra. Y para mí es una verdadera bendición el poder desde esta nuestra amada Guatemala poder bendecir hasta allá a Israel. Créanme que de verdad el Señor que se glorifica y se glorifica aún en estas ondas de radio, en estas ondas de la cámara, y que su nombre sea exaltado. Vamos a estudiar con el favor del Señor precisamente este tema que para estos tiempos es tan importante, verdaderamente tan importante, y es efectivamente Israel, el reloj de Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Déjenme contarles un poquito de mí, y muchas gracias por que me lo permiten, para que ustedes tengan una idea de por qué vamos a estudiar de la manera que vamos a estudiar. Déjenme contarles que efectivamente el Señor ha permitido que desde hace un poco más de 28, 30 años, pues tengo el privilegio de estar estudiando su palabra. Inicié estos estudios en el Ministerio Precepto, que tiene su sede en Chattanooga, Tennessee, y que tenía una representación aquí en Guatemala. Posteriormente este ministerio, aquí también representado, ahora se conoce con el nombre de Asociación de Estudios Bíblicos Inductivos. Y es que precisamente esa es la temática de los estudios bíblicos. Verdaderamente son una bendición esos estudios porque nos dan la posibilidad de estudiar la Biblia nosotros mismos, por supuesto con un método guiado, y vamos haciéndolo palabra por palabra, letra sobre letra, renglón sobre renglón. Por la misericordia del Señor, pues de verdad que mi debilidad ha sido estudiar, y me apasioné, me enamoré de la palabra del Señor desde que empecé a estudiar de esta manera. Quizá unos 10 años después, 12, no sé realmente cuánto, el Señor me mostró que más allá de únicamente buscar en el diccionario el significado de las palabras en los diferentes idiomas en los cuales estaba escrita la Biblia, había todo un trasfondo cultural que, si bien nosotros en el método inductivo lo habíamos tocado, no habíamos profundizado de tal manera que pudiesen dar respuestas a muchas inquietudes que yo tenía y que no encontraba por dónde. Es más, algunas veces, si ustedes no me dejarán mentir, cuando leemos la Biblia en el español, hasta pareciera como que se contradice. Y es que esto es por varias razones, y entre ellas hay muchas trampas lingüísticas acerca de las traducciones de la Biblia. Así que el Señor me empezó a permitir, porque realmente fue una cuestión impresionante, poderme inscribir y estudiar en diferentes yeshivas, o sea, escuelas rabínicas alrededor del mundo. Para la gloria del Señor, y eso como testimonio muy breve, pero en ninguno de donde yo toqué puertas me dijeron que no. Cosa que es realmente impresionante porque Angie, que vive en Israel, no me dejará mentir, pero los judíos son muy celosos con los estudios, muy, muy celosos. Entonces el hecho de que yo fuera una gentil y que además fuera mujer y que me aceptaran, pues era una cosa increíble. Pero como me dijo un amigo que es rabino, él le enseña Biblia desde la perspectiva de la aritmética divina, me dice: yo te creo que te hayan aceptado en las escuelas rabínicas. Lo que no te creo es que los cristianos te escuchen. Y yo le digo, pues ha sido el Señor, verdaderamente ha sido el Señor. Llevo ya 18 años de docencia de la palabra, 12, 15 desde la perspectiva hebrea. Y posteriormente, pues el Señor me permitió inscribirme en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en donde pues hasta el día de hoy sigo estudiando todos los días, cursos todos los días, porque realmente la palabra del Señor es eterna, y de eso vamos a platicar. Así que nosotros abordamos, el Señor me ha regalado unos hermanos preciosos, por cierto, que ya hay unos en Facebook con nosotros. Pastora Isabelita, le mando un beso. Está con nosotros, son hermanos que han estudiado 7, 8, 5 años conmigo la palabra. Pues somos ya una familia, realmente nos amamos y nos hemos deleitado en este transcurso de años el ir viendo
el cumplimiento profético delante nuestro. Por supuesto, ha sido una formación muy acuciosa de parte de todos. Realmente les puedo decir que hemos estudiado la palabra de Dios así, letra por letra, y les enseñaré más adelante a qué me refiero, pero efectivamente hasta los espacios vacíos nos hablan. Así que Verónica, también un abrazo para ti. Hermanos que se están conectando con nosotros en Facebook, es un gozo también tenerlos y saber que estamos transmitiendo desde Guatemala hasta Israel y que nos estamos hermanando por medio del mismo espíritu y de la palabra del Señor. Así que nuestros estudios se basan en eso, por supuesto, con la ayuda única del Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad, y haciendo uso de las herramientas que el Señor ha dejado dentro de su palabra para que nosotros podamos dar una interpretación adecuada a lo que está escrito. Porque la palabra de Dios dice que no es de interpretación personal. Y en esto quiero hacer énfasis porque se levantan muchas doctrinas, que si con pantalón, que si sin pantalón, que si con pelo largo, que si de rojo, que si amarillo, que si de azul. Y si nosotros verdaderamente oyéramos el consejo de la voz de Dios a través de la palabra, no existirían tantas y tantas denominaciones, porque la palabra del Señor es una y lo que está escrito, escrito está, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros abordamos la palabra que está escrita, desde lo que dice, porque está escrito, no hay inconvenientes, incluso ni siquiera dentro de religiones. Y mis amados hermanos que están en Facebook no me dejarán mentir que a lo largo de estos 7, 8 años que llevamos en algunos casos estudiando juntos, hemos tenido dentro de una misma aula hermanos católicos, judíos, evangélicos, mormones, musulmanes, estudiando todos la bendita palabra del Señor. ¿A qué se debe esto? Pues como yo les decía, ni más ni menos que lo que está escrito, escrito está. Nosotros abordamos la palabra entonces desde la lingüística, desde la culturalidad, desde la política, nos situamos en el momento geográfico, político, la situación religiosa. O sea, en fin, encontramos todo aquello como que hiciéramos un viaje y nos fuésemos al tiempo en el cual el escritor de tal libro, de tal carta, estaba escribiendo esa porción bíblica, y además la abordamos, por supuesto, desde la traducción, la transliteración, y para esto cabe resaltar que entonces, de acuerdo al libro que estemos estudiando, pues lo hacemos desde el griego, y como es lógico pensar, si este libro es un libro para judíos, hecho por medio de judíos, con un Dios que se hizo y nació dentro de un pueblo judío, entonces tendrá que ser con una mente judía. Así que tomamos las escrituras desde el griego y las trasladamos a la interpretación hebrea. Ahora cabe resaltar también que por una cuestión de historicidad, es importante tener en cuenta que la teología hebrea descansa sobre el arameo. Y la razón es muy sencilla, porque cuando después de la deportación babilónica regresó el pueblo de Israel a Jerusalén, muchos de ellos habían pasado 1 o 2 generaciones y ya no sabían hablar hebreo. Así que Esdras se vio en la necesidad de llamar intérpretes y pues fueron escribiendo no solo la Torá, no solo la escritura, sino además la interpretación milenial de esta. Así que de ahí salió un libro que se llama el Targum, que nosotros acuciosamente lo investigamos, ¿verdad?, cuando es necesario, y de aquí encontramos muchísimos términos que nos dan ¿cómo les puedo decir?, todo el background, todo el contorno de las palabras que necesitamos para darle una interpretación adecuada a los distintos textos. Así pudiésemos hablar de la palabra, justamente la palabra que encontramos en Juan, en el capítulo 1, en el Evangelio de Juan. Y si ustedes se recuerdan, dice que en el principio era, en algunos casos se traduce como el verbo. En el griego aparece como logos,
Pero es que este es un ejemplo verdaderamente taxativo acerca de esta interpretación que hacemos, no solo lingüística y aproximativa, sino que además del concepto como tal desde el punto de vista teológico. Porque he ahí el problema real de las diversas interpretaciones. Así que cuando nosotros nos vamos a entender qué es el logo desde el punto de vista griego, pues efectivamente, y aunque no vamos a ahondar hoy mucho, pero es algo intangible que balotea entre lo natural y lo divino, a lo cual ellos no pudieron darle un sentido exacto y le llamaron arjí. Esto es, por supuesto, desde la cosmovisión griega. Pero nosotros debemos de irnos al hebreo, y en el hebreo la palabra que se utiliza es dabar. Dabar es palabra. En plural es devarim. Efectivamente, como se llama el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, en griego, devarim en hebreo. Pero resulta ser que desde la cosmovisión hebrea, devarim o mis palabras, dice el Señor, no se quedan únicamente en lo que sale de la boca de Dios. Eso sería el concepto. Pero va más allá y además quiere decir mis promesas. Así que caminamos ya un poquito más y vemos que el griego se nos quedó corto. Pero el hebreo nos va dando alguna idea fundamental de lo que es precisamente las palabras del Señor. Y es por esto que dice justamente en Deuteronomio que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de todo aquello que sale de la boca de Dios. Pero debemos de irnos a donde descansa la teología hebrea, y es al arameo. Y la palabra que se utiliza en el arameo es la memra del Señor. Y esto es importante entender que más allá de solo mis palabras, más allá de mis promesas, en la teología hebrea, cuando nosotros hablamos de la memra del Señor, estamos hablando de la corporalidad de Dios. Así que entendemos que Jesús, Yeshua HaMashiach, es la corporalidad de Dios mismo. Y esto es lo que dice Colosenses, que en él habita la plenitud de la deidad. Pero esta plenitud de la deidad es también la palabra que sale de la boca de Dios. Y como esto, y me permito hacer muy breve esta explicación, porque podríamos pasar infinidad de tiempo hablando acerca de estas tres palabras, no sé si me logro hacer entender, pero como esto sucede en los términos proféticos, en los términos escatológicos, en los términos incluso históricos, en los términos de los cantos, en fin, de la mal llamada ley o precisamente de la enseñanza del Señor o la Torá. Así que nosotros abordamos desde la lingüística, pero además abordamos también la palabra del Señor desde otros aspectos que son importantes, por ejemplo, la sintaxis. Habrán algunos momentos en los cuales hay textos que son difíciles de entender y hay términos hebreos que hoy no me voy a meter a mencionarlos, pero para que ustedes tengan la idea. Y es que, por ejemplo, podemos a una misma palabra, ustedes saben que el hebreo se escribe nada más con consonantes. Y esto tiene una razón impresionante porque es precisamente la lengua de Dios, es el idioma de Dios. Así que cuando nosotros ponemos las vocales, podemos usar una misma palabra consonántica y convertirla en varias, que incluso comparten raíces o comparten pesos matemáticos o pesos numéricos, y a eso me voy a referir en un momento. Así que nosotros utilizamos las letras para entender otro significado de estas. Yo tengo aquí, por ejemplo, no sé si ustedes logran ver ahí, pero tengo un candelabro y tengo dos letras. Esta es la Aleph y esta es la Tav. Esa es la primera y la última letra de todo el alfabeto hebreo. En griego lo encontramos como yo soy el alfa y la omega. Cada una de las letras, son 22, las letras hebreas, tienen un grafismo y tienen un sonido, una fonética. Pero además
tienen, y creo que por tenerla a la mano, a ver, aquí está. Bueno, además tiene un paleohebreo o un significado pictográfico. Y todo esto, así como ustedes ven acá, es precisamente como Moisés escribió la Torá. Y cada uno de esos muñequitos, de esas figuritas, tienen un significado. Así que estamos viendo que nosotros entendemos el estudio de las escrituras desde la lingüística, el idioma, desde la fonética, desde el grafismo, desde el significado pictográfico, pero también desde el numérico, porque cada una de las letras hebreas tiene un valor numérico. Y aunque yo sé que probablemente se están abrumando un poco con todo lo que les estoy diciendo, Ingrid, un saludo para ti también, bienvenida a este tiempo. Fíjense ustedes que efectivamente el entender el valor numérico de estas letras nos da una profundidad tremenda de la palabra. Y no se abrumen, por favor, no se preocupen, porque cuando vayamos a tocar todo esto, lo vamos a ir haciendo poco a poco, para que vayamos poco a poco metiéndonos y sumergiéndonos en esa riqueza de la cultura hebrea. Esta es la razón por la que indubitablemente no vamos a tener ningún problema a la hora de encontrar incluso esos textos difíciles de interpretar. Aquellos que dicen, no, es que es azul o morado o verde o añil, aquí encuentran la respuesta porque está escrito. Así que nosotros pretendemos darle sentido a lo que está escrito y no añadir ni quitar. En base a eso, pues hacemos todos los estudios, como les repito, ya sea de Torá, ya sea de los profetas, ya sea de los libros poéticos, de los evangelios, de las cartas, incluso Apocalipsis. De hecho, estamos estudiando, ya llevamos poco más de un año, estar estudiando Apocalipsis desde este concepto, y pues déjenme contarles que apenas estamos casi terminando el último mensaje a las iglesias, ¿verdad? Y ha sido un crecimiento verdaderamente importante. Así que, pues sin más preámbulos, si hay alguna duda, por favor, me ponen su camarita, me levantan la mano, y es importante que vayamos resolviendo todas estas inquietudes. Por supuesto, como les repito, yo sé que es mucha información y en algunos casos pues ni siquiera tenemos la idea porque no estamos acostumbrados a estudiar de esta manera la palabra. Pero poco a poco nos vamos a ir sumergiendo y vamos a ir caminando, y en verdad vamos a encontrar esas gotas de miel, ese panal que habla Salmo 119. Así que déjenme saludar, por favor, Eva, qué gusto, y Luis Alberto, qué bendición. Así que, si ustedes me hacen el favor de acompañarme con la lectura de la palabra, y es más, a mí me gusta mucho, si ustedes quieren participar leyendo los textos bíblicos de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy, entonces, por favor, ponen su micrófono, ponen su camarita y participen con toda confianza. Por favor, no vayan ustedes a quedarse con ninguna duda. Mi hermano Luis Alberto nos saluda desde Chile. Hermano, quiero que sepa que se está uniendo a una programación. Estamos de distintas nacionalidades en distintos países, así que bienvenido, mi hermano Luis Alberto. Qué gozo. Y estamos llegando hasta Israel, tierra que bendecimos. Así que el día de hoy vamos a empezar a poner una plataforma. Habíamos platicado con Angie, como se los había comentado, en hacer todo esto en una sola entrega, pero ya que Angie me permite el privilegio de poder compartir con ustedes unos días más, entonces pues vamos a estudiar de a poquito todo esto. Y el día de hoy, para que lo sintamos bonito, se los voy a contar como que fuese una historia, pero vamos a hacer énfasis en algunas palabras que nos van a ayudar para ir entendiendo la visión profética de la Biblia. Déjenme contarles que la Biblia, desde Génesis 1, qué bueno verlo, Carlos, felicitaciones. Déjenme decirles que de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, la historia es absolutamente la misma. Lo que pasa es que Dios, por
conociendo nuestra naturaleza y nuestras carencias, como dice ahí, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de Jesucristo. Así que todo el Antiguo Testamento se refiere a la promesa que estaba escondida, al misterio de Dios que es Cristo Jesús. Y hoy pues vamos a descubrir por qué hay una visión profética para nuestros tiempos. ¿Por qué? Aunque no pretendo llegar hasta lo último en la profecía, ni darle interpretación tampoco, pero sí que lleguemos a entender cuál es la razón de que Dios nos haya dejado un libro por escrito, de que haya un mapa profético para que nosotros podamos entender. ¿Y cuál es la razón por la que Dios escogió un pueblo al cual, como bien nos lo dijo Angie, es el reloj profético? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de todo esto? Así que, si ustedes me acompañan, por favor, a Génesis capítulo 1, versículo 1, vamos a comenzar por el principio, precisamente. Y dice así, ustedes conocen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que la palabra en hebreo es Bereshit, en el principio. Vamos a mover un poquito esto a ver si... Ahí está, creo que dice. Y perdón por el efecto de espejo, pero hace un problema la cámara. Así que esta es la primera palabra la primera palabra de la Biblia, de la primera frase, absolutamente la primera letra de todo lo que está escrito. Bereshit. Y aunque el día de hoy no lo vamos a abordar desde el punto de vista ni lingüístico, ni gráfico, ni pictórico, déjenme contarles que en esta palabra está absolutamente contada toda la historia de la Biblia. Aquí se resume desde Génesis hasta Apocalipsis y lo vamos a ver próximamente. Vamos a caminar un poquito y poco a poco nos vamos a ir metiendo en todas estas riquezas del hebreo. Pero quiero que les quede en mente que efectivamente Dios cuenta la historia, cuenta el final desde el principio. En esta palabra de 2, 4, 6 letras, déjenme contarles que dice que Jesús es Dios, que Jesús se hizo hombre, que fue coronado en una corona de espinas, que murió en una cruz, que se dio por nosotros, que Él es el regalo y Él es la ofrenda máxima, que Él se está haciendo una novia y que pronto vendrá por nosotros. En esta palabra. Y muchísimas cosas más. ¿Sí? Así que vamos a comenzar precisamente con este texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba tohu babohu. Esta es la expresión que utiliza la palabra. Dice que todo estaba desconectado del Señor. No les escribo porque creo que de todas maneras les aparece al revés, así que no es muy cómodo para ustedes. Pero el término que se utiliza es tohu babohu. Así que estaba en caos, desordenado, estaba vacío. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues un verbo que se ha utilizado cuando dice acá, y en el principio creó Dios, el verbo que se utiliza es bara. Así que Bereshit bara Elohim, en el principio creó. Pero en el sentido teológico no es crear como nosotros lo creemos en español, sino es más bien reorganizar, organizar, porque todo cuanto estaba desordenado y vacío había salido de su propia esencia. ¿Cómo sabemos esto? Pues lo dice en el hebreo. Y esto, para poner un ejemplo, es como cuando ustedes ponen una taza de agua hirviendo y sumergen una bolsita de té y toda la tintura, por decirlo de alguna manera, del té se va esparciendo por el agua. Es así como Dios creó las cosas a partir de Él. Pero luego, recuérdense ustedes que se encontró pecado en el ángel más hermoso que estaba delante del trono de Dios. Y entonces fue lanzado a la tierra, ¿se recuerdan? Y esto lo registra la Biblia como el cosmos. Así que el cosmos quedó tohu babohu.
desconectado de Dios. Y es aquí cuando empieza la historia de la creación. Y dijo Dios, sea la luz. Y esta luz, si ustedes lo revisan bien, cosa que los insto a que tomen su Biblia y lean, se van a dar cuenta que no es una luz creada. Esto se pierde un poco en el español, pero en los términos hebreos, y en algún momento vamos a tener la oportunidad de ir ahí, se van a dar cuenta que cuando dice acá, y dijo Dios, sea la luz, no la está formando, solo la está atrayendo. Y es importante entender que esta luz es precisamente el espíritu del Mesías, es Jesucristo mismo. Es un haz de luz que penetró en aquello que era tohu babohu, que estaba en caos, que estaba desordenado, vacío, lleno de tinieblas, para ordenarlo. Y es entonces que empieza el relato de la creación. Y si ustedes se vienen al versículo 31 de este mismo capítulo, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Así que todo cuanto Dios hizo, absolutamente todo, era bueno. Y era bueno en gran manera. Si vemos, y se vienen conmigo, al versículo 26, vemos que es aquí cuando se narra que hizo al hombre. Y en otro momento, no el día de hoy, pero vamos a ir a ver los verbos, porque estos verbos nos hablan de redención desde aquí. Por supuesto, como les digo, no los quiero cansar y el día de hoy no lo vamos a ver, pero para hacer un estudio exhaustivo de la palabra es necesario que nos traslademos al hebreo y entendamos qué quiere decir el verbo asá, qué quiere decir el verbo bará, porque créanme que desde que Dios estaba haciendo al hombre, ya estaba pensando en su redención. Así que en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de la tierra. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. Fíjense que arriba, cuando dice hagamos al hombre, el término usado era asá. Pero en el versículo 27 dice bará. Y esto ahí tiene una razón teológica importantísima, como les digo. Y entonces dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Así que vemos que ya Dios tenía un plan, no es que se le haya salido de las manos. Ay, resulta que el hombre pecó y yo no tenía cómo solucionarlo. No. Desde que Dios lo estaba haciendo, Él ya sabía lo que iba a pasar. Y son estos misterios que con el favor del Señor los vamos a ir descubriendo en este caminar hermoso. Así que, véngase ahora conmigo, por favor, al versículo 2:8. Y dice así, y aunque yo sé que todos conocemos la historia de la creación, es importante que pongamos este fundamento para que podamos entender por qué hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo. Así que dice, y Jehová Dios plantó en el huerto, en el Edén, al oriente, pongamos mucha atención que dice que estaba al oriente. Esta es una palabra verdaderamente clave en todas las escrituras proféticas, al oriente. Y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde lo puso? En el huerto, en la tierra que estaba al oriente. Así que dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Esto es muy importante. Y buenos para comer. También, pongan mucha atención, el árbol de la vida que estaba en medio del huerto. Y para esto sí voy a hacer un breve dibujo aquí, rapidito. Y es que vamos a entender que asumamos que esta es la creación y dentro de la creación hay un lugar que es el huerto y dentro del huerto, en el medio del huerto, hay un árbol. Y aquí puso Dios al hombre. Pero dice, y vean porque esto es clave, y dice
que ese árbol, el árbol de la vida, estaba en el centro, en medio del huerto. Y dice que además había un árbol al que se le llama de la ciencia del bien y del mal. Pero si ustedes ven aquí, aunque en el español, como les digo, nos perdemos un poco esto, pero en el hebreo sí entendemos que ese árbol de la ciencia del bien y del mal es otro árbol que está afuera de este pedacito del huerto, ¿sí? Eso es muy importante, eso es vital para poder entender todo esto. ¿Por qué? Ahora vénganse conmigo al 2:16 y vamos a leer un poquito. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Acuérdense que era agradable a los ojos, sí, bueno para comer. Mas del árbol de la ciencia y del mal, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. En el hebreo existe, y Angie no me dejará mentir, hay una partícula que se antepone a las palabras. Este es un prefijo y este es el ja y hace que sea determinada cierta palabra. Así que lo que dice aquí es del árbol de el otro conocimiento en el hebreo. Está sintetizando que son dos cosas totalmente distintas, un árbol con el otro, un conocimiento con el otro. Como les digo, aquí en el español lastimosamente se pierde esta riqueza. Y dice, mas del árbol del otro conocimiento, es decir, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí quiero enfatizar, ¿quién estaba en este momento, en este lugar? ¿Estaban Adán y Eva o solo estaba Adán? ¿Se da cuenta que solo estaba Adán? Así que fue a él al que se le dio la instrucción. Instrucción es Torá. Fue a él al que se le dio la enseñanza. Y entonces ya en el 18 dice Dios, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él, esto es, ayuda contraria. Por supuesto, en el sentido correcto de la palabra, ¿verdad? Es ese complemento. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos, y a todo ganado del campo, mas Adán no se halló ayuda idónea para él, es decir, ayuda contraria. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y esto es una prefiguración, por supuesto, de la iglesia. Aquella vez cuando Jesús estaba colgado en un madero y fue traspasado y de su costado brotó agua y sangre. Así que dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo Dios a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el hebreo no dice y serán una sola carne. En el hebreo dice y serán para una sola carne. Es decir, uno para el otro. Está hablando de lealtad y de fidelidad, no que se conviertan en un solo cuerpo como estamos nosotros acostumbrados en el cristianismo a pensar. Serán para una sola carne, dice la palabra. Por supuesto, la intimidad sí hace un complemento de almas, pero esto es otra cosa muy profunda de la cual el día de hoy no vamos a platicar. Pero les estoy señalando algunos problemas lingüísticos que los vemos y los encontramos en el español, y esto nos dan ideas equivocadas cuando encontramos otros textos de la palabra. Así que dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba.
Pero vea usted lo que pasó. Y entonces dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Oiga bien lo que le dice y cómo se lo dice. Con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. ¿Era esto cierto? No. Y aquí está la clave. Si se dan cuenta, la serpiente, que es astuta, toma la palabra y la retuerce. Porque eso no fue lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, comerás de todo árbol, todo, incluyendo, oiga bien, incluyendo al árbol de la vida. Del único que no podía comer era del otro conocimiento. ¿Se dan cuenta? Y vean lo que le contesta Eva. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Se da cuenta? Eva había entendido. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para no morir. Y aquí hay un problema de traducción. Porque ese otro árbol del conocimiento no es el que estaba en medio del huerto. Este estaba afuera del huerto. ¿Por qué razón? Precisamente porque para poderlo comer, Eva tuvo que salir de la cobertura, no solo de Adán, sino que de Dios. Porque vio que era de agradable a los ojos el comer de este árbol. Así que, bienvenida Albita, también desde Estados Unidos, un abrazo fuerte. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. A ver, bueno, vamos a ver, creo que me salté algo. No comeréis de él ni le tocaréis, así es. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y este es el pecado que ha pervertido a la creación y a la humanidad por siempre, y es el mismo pecado que se repite vez tras vez, solo que expresado de diferente manera. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Porque si ustedes ven, Dios le había dicho a Adán y a Eva, que cuando comieran ciertamente morirían. Y en el relato bíblico nos damos cuenta que no cayeron fulminados. Déjenme enseñárselos. Y dice, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y esta es una palabra fundamental, la sabiduría, porque luego nos vamos a ir a Proverbios 8 y vamos a descubrir qué o quién es la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cuando en la Biblia se habla de desnudez, a raíz de esta caída en el pecado, se habla precisamente de pecado. La desnudez es sinónimo de pecado en las Escrituras. Así que se dieron cuenta que habían pecado. Y dice, entonces fueron abiertos sus ojos y ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, oigan bien lo que hicieron. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Porque ellos creyeron que por su propia cuenta iban a poder esconder la transgresión. Dios claramente había dicho, no comeréis, no comeréis, no. Así que vea lo que Dios dice. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, como era la costumbre de Dios, tener una relación íntima con Adán y con Eva. Se veían todas las tardes y tomaban cafecito juntos. Así que dice que Dios paseaba al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Por supuesto, usted y yo sabemos
que eso es imposible. Ninguno de nosotros podemos escondernos, dice el Salmo 139, si fuere a los riscos, ahí estás tú. Si me levanto, ahí estás tú. Si bajo a lo profundo, ahí estás tú. En donde yo esté, ahí estás tú, Dios. Así que Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Cree usted que Dios no sabía dónde estaban Adán y Eva? Por supuesto que sabía dónde estaban. Es que el término hebreo aquí no es dónde estás, en qué lugar estás metido. Por supuesto, Dios sabía eso. Lo que Dios les está diciendo es, ¿te das cuenta de lo que has hecho? ¿Te das cuenta de la magnitud del problema en el que te metiste? Eso es lo que Dios le está hablando al hombre. Y entonces el hombre le contesta. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y ponga atención, oyó la voz. La voz. Porque la voz, en los términos de la escritura, es sinónimo a la palabra. Y dice, oí tu voz y tuve miedo. Por supuesto, le estaba mostrando el pecado. Así que dice, a ver, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, esa por compañera, ella fue la que me dio del árbol y yo comí. Pobrecito, le retorcieron el brazo. Y luego en el versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todo. Aunque no es la primera prefiguración ni el primer anuncio de Jesucristo, sí es la primera forma lingüística acerca de él. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. Es la primera vez que aparece esta palabra, la semilla. Entre tu semilla y su semilla. Y te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Y es que fíjense que en el término hebreo, esta palabra, tsera, hay un problema acá, un problema de sintaxis, un problema en el hebreo. Y es que la mujer no tiene tsera, solamente el hombre. Así que, ¿cómo es posible que digan que una mujer tiene la semilla? Y poco a poco lo vamos a descubrir. ¿Quién es esa semilla? Usted ya sabe, es Jesucristo. Pero ¿por qué se utiliza ese término aquí? Ya vamos a verlo. Y dice, la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Espero no haberlos cansado con toda la lectura de este relato, pero es que es aquí precisamente donde debemos de partir, porque aquí sucedió el problema que ha dado lugar a todos los conflictos de la humanidad. Y si no entendemos esto, créanme que no vamos a entender por qué la resolución del problema es como es. Y entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que en la misericordia de Dios, efectivamente, el hombre no cayó muerto. Ya no seguí leyendo, pero
Es importante, usted lo sabe, y es por cuestión de tiempo que no me tomo para seguir leyendo. Pero recuérdese usted que el hombre efectivamente fue hecho del polvo de la tierra. El hombre es un ser que, de acuerdo al hebreo, dice que Dios es el único que hizo con sus dos manos. Otro día lo vamos a ver, se lo voy a demostrar. Todo lo demás lo hizo con una sola mano. Pero al hombre lo hizo con dos manos. Es decir, la obra de sus manos, dice la palabra, a la que él tanto ama. Por eso es que él tenía una relación cercana con el hombre que se vio cortada, porque usted sabe que por cuanto todos pecamos, todos absolutamente estamos destituidos de la gloria de Dios, hasta que Jesucristo vino a borrar nuestros pecados y nos permitió nuevamente acercarnos hacia Él. Porque Dios lo que quiere en toda la historia es un pueblo que le ame, un pueblo que le alabe, un pueblo con el cual pueda tener una relación estrecha, íntima, no por imposición, sino por amor. Así que de esto se trata absolutamente toda la historia de salvación. Pero lo que es asombroso es que el hombre, en el orgullo, quiso tomar hojas y ponérselas encima, hojas de higuera. Y por supuesto que ni usted, ni Adán, ni Eva, ni yo tenemos la capacidad de poder redimirnos por nosotros mismos. Así que Dios hizo el primer sacrificio de sangre prefigurando la muerte de Jesucristo. Y pues los invito en mi muro. Yo escribo unos artículos que se llaman gotitas de miel. Hay uno precisamente que se llama, vamos a ver, se llama el rocío de Bedelio, y hay otro que se llama la piedra de Génesis, me parece. Y es que explica precisamente cómo este sacrificio fue hecho en estos términos precisamente para hablar de Jesucristo. Pero si no encuentra ese artículo, lo vamos a discutir aquí en una próxima ocasión. Porque es importante entender por qué Dios luego le habla a Abraham en ciertos términos. Así que vemos acá que el hombre pecó por cuanto era una creación muy amada de Dios, cercana a él. Vemos que en el rocío de la tarde platicaban. Luego, por causa del hombre, Dios sometió a vanidad a toda la creación. ¿Sabe por qué? Porque no podía el hombre ser un hombre en esta situación caída que viviese en una creación inmaculada, en una creación sin manchas, sin arruga. No podía, simplemente la creación hubiera vomitado al hombre. Así que Dios sometió todo cuanto había creado a vanidad. Y por eso dice Romanos que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Pero no crea que porque usted y yo, que somos hijos de Dios, podemos hacer gran cosa. No. Espera nuestra manifestación, porque cuando eso suceda quiere decir que ya fuimos completamente redimidos y ya lo vemos, porque redimidos fuimos en la cruz una sola vez y para siempre, dice el libro de Hebreos, pero no lo vemos aún. Esa es la razón por la cual hoy hay una pandemia. Esa es la razón por la cual hay gente que muere de cáncer, que dan gripes, que hay maldad en el mundo, que hay robos, que hay asaltos, que usted piensa en todas las decadencias de la humanidad. Y es precisamente porque todavía no vemos esa restauración, que es la esperanza, dice Romanos, que no avergüenza. Va a ser, porque Dios dijo y lo va a cumplir a su tiempo. Así que nos restauró, nos perdonó, nos dio vida eterna, cuerpo, alma y espíritu. Pero el cuerpo todavía engordamos, tenemos lonjitas, nos enfermamos, porque una sola vez, a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Nos antecederán aquellos que durmieron en Cristo, pero luego nosotros seremos transformados. Y de esto es de lo que vamos a hablar en este curso, precisamente de esa restitución, de esa restauración de nuestra relación con el Señor en absolutamente
todo nuestro ser. De eso se trata toda la historia profética y escatológica, cómo Dios nos va a regresar nuevamente a Génesis. Por eso es que si usted quiere entender Apocalipsis, primero debe entender Génesis, para saber a dónde vamos a regresar. Y por esa es la razón por la que me tomé tanto tiempo en leerle capítulo 2 y capítulo 3, porque ahí, por supuesto en el 2, cuando todavía no había pecado, es donde vamos a regresar. Y el 3 es la razón por la que salimos. Así que yo quiero que usted haga los siguientes cuadros mentales. Recuérdese usted ahora de Adán y Eva cubiertos con pieles. Como víctima, un animal inocente que derramó su sangre para que estos pudieran tapar su desnudez, es decir, su pecado. Es la figura de Jesucristo. Pero sucede algo, y es que Dios manda 2 querubines a que custodien el árbol de la vida, ¿sí o no? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque en su grande misericordia, Dios no permitió que el hombre en estado caído tomara del fruto de la vida eterna. Y más adelante vamos a saber qué fruto es ese. ¿Quién es ese árbol? ¿De qué habla ese árbol? Porque fíjese usted que hay 2 querubines que evitan que el hombre llegue hasta ahí. Pero no es casualidad que posteriormente, cuando Dios habla con Moisés, precisamente aparezcan 2 querubines sobre el propiciatorio o el arca del pacto. Y no es casualidad tampoco que este mismo propiciatorio aparezca en Apocalipsis, porque la historia es exactamente la misma. Así que nos podemos ir dando cuenta por dónde va esta historia, y prometo un par de citas más y con eso terminamos el día de hoy, no quiero cansarlos, y luego damos un poquito de tiempo a las preguntas. Pero si usted me ha venido siguiendo en el orden de ideas, quiero por favor que me acompañe a Hebreos 6:13 y dice de la siguiente manera. Y dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó Abraham la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Muy bien, ¿y qué quiere decir todo eso? Pues dice que Dios mismo juró, pero dice que no juró por cualquier cosa, sino que juró por sí mismo, y en el término griego podemos encontrar que juró por su propia esencia, como una especie de redundancia, es decir, por él. Pero más adelante usted dice que puede leer en el versículo 18 que juró por 2 cosas que son inmutables. Y es aquí donde vamos a hacer la conexión. Y por supuesto voy un poco rápido en unir los textos. Si ven, nos pasamos de Génesis hasta Hebreos. Pero es que estos 2 términos por los cuales es imposible que Dios mienta, precisamente uno es el linaje, es decir, la tzera, o lo que vimos, la simiente, y el otro es la tierra. Así que de esto se va a tratar, y de esto se trata toda la profecía, acerca de la simiente y acerca de la tierra. ¿Por qué razón? Véngase conmigo ahora a Éxodo 19 y vea lo que dice en el versículo 5 y 6.
y dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, ¿se da cuenta? A mi voz. ¿Se recuerda usted que hicimos énfasis en Génesis y oyó el hombre la voz de Dios y tuvo miedo? Pero dice acá, si diereis oído pues a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro. ¿Se recuerda usted que yo le conté que Dios hizo al hombre con 2 manos? Y esto, créame que lo vamos a descubrir desde el hebreo. Dios hizo al hombre con 2 manos porque es su especial tesoro. Pero el hombre decidió pecar e irse lejos de él. Así que dice, sobre todos los pueblos. Y esto le está hablando a Israel. Recuérdese usted que Éxodo 19 nos está contando la historia de Sinaí, cuando Dios entrega la Torá o la enseñanza a Moisés. Así que el pueblo al cual le está hablando es a Israel. Y aquí es donde empieza la historia y empezamos a entender. Por supuesto, en una próxima oportunidad, ya no hoy para no cansarlos, vamos a entender cómo pasamos de Abraham a Moisés. Claro que lo vamos a hacer. ¿Y dónde estamos nosotros para este punto? Pero vea lo que dice en el versículo 6 y dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así que estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? La Biblia es exactamente la misma. Y si usted se da cuenta, el vocabulario va a ir uniendo los textos. Efectivamente, estas son mis palabras. Pero entonces usted me dirá, esto no es para mí porque yo soy guatemalteca, chapina, que vivo en Los Ángeles o que vivo en Guatemala o como en el caso de Angie en Israel o mi hermano que nos está viendo desde Chile y no tiene nada que ver conmigo. Véngase conmigo, por favor, a Gálatas y descubramos lo que Pablo nos enseñó ahí en Gálatas 3, versículo 7. Y dice así, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y véngase conmigo ahora, por favor, al 3:29 y dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que, por cuanto hemos creído en el Señor Jesucristo, Él nos ha injertado, dice Romanos 11, en ese olivo natural que es Israel. Él nos ha hecho, Él desgajó las ramas para que nosotros, contra naturaleza, pudiésemos entrar ahí. Así que espero que vayamos haciendo ya un mapa mental. Pero esto no queda aquí. Vea cómo la historia se concluye en Apocalipsis. Así que vea en Apocalipsis 1, versículo 6. Y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora al 5:10. Y dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y ahora, primera de Pedro 2, 9 y 10. Y dice así, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Se recuerda que en Génesis 3:15 hablamos acerca del linaje, acerca de la cera? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se recuerda cómo estaba la tierra? Tohu babohu, es esto. Y nosotros estábamos en esa condición, tohu efe, se dice para el hombre. Estábamos desconectados de Dios, estábamos en caos. Pero Él, que es la luz del mundo, entró a nuestra vida y de la misma manera podemos establecer esta analogía que lo hizo en el caos de la creación, lo hizo en el caos de nuestra vida. Así que cuando Él vino a nuestra vida, todas las cosas quedaron a la luz y las tinieblas huyeron. Y entonces nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, ahora habemos alcanzado misericordia. ¿De qué se trata todo esto? Pues efectivamente se trata de la revelación del Dios Todopoderoso que va de menos a más. ¿Por qué razón? Porque Él quiere hacerse un pueblo para sí, volver a tomarse el cafecito de la tarde con cada uno de nosotros, tal y como lo hacía en Génesis, de la misma manera. Pero acá dice que se compró pueblo. Y esto es un término importante que se utiliza en la Biblia. Él pagó el precio nuevamente por nosotros. Y usted de ahí puede sacar muchos versículos acerca de esto. ¿Y sabe cómo lo hizo? Jurando por sí mismo. Es decir, Él interpuso su palabra y la puso ahí como la seguridad del pacto. Y es más, lo hizo a la usanza antigua. Es decir, si era necesario morir para cumplir el pacto, habría que morir. ¿Y sabe qué hizo? Efectivamente, murió para cumplir ese pacto. Ciertamente te bendeciré. Pero vamos a entender próximamente qué quiere decir bendecir, porque no crea que es en los términos hebreos como estamos acostumbrados en el español, porque se queda muy corto. Bendecir, decir bien, eso queda muy corto. El bendecir en el hebreo es ir muchísimo más allá, es volverte a hacer de Él, volverte a ser suyo, a ser de su familia, adoptarte, a tomarte. Así que quisiera quedarme hasta ahí para no cansarlos mucho. Si hay alguna duda o algún comentario, pues podemos dar algún tiempo para aclararlas. Pueden encender sus micrófonos y sus cámaras. Acércate pues para que puedas preguntarme. Cualquier duda, cualquier inquietud son bienvenidas. Gracias. Siempre es directamente aunque no es directamente con el tema de lo que habló Claudia, pero sí tiene mucha relación. Yo he estado en pláticas, un amigo, muy amigo mío, pero él es adventista. Y él estaba conmigo tratando, y yo pues crecí en el evangelio desde los 7 años, tengo mi fe bien cimentada, pero él está haciendo lo que puede y tratándome de convencer que sí, que no andas bien, que no estás bien, porque la palabra de Dios es clara cuando dice el Señor los 10 mandamientos, que dice que hay que guardar el 7º día y que el sábado lo guardaban los judíos. Entonces, si no lo estás haciendo, ustedes están contrariando al Señor, están en contra de lo que Él dijo, que guardáramos sus mandamientos. Entonces, pues yo ahí más o menos me he defendido, pero no me he defendido con la seguridad que me defiendo, ¿no? Pone alguna persona la objeción, porque claro, el Antiguo Testamento dice el Sabbat, que hay que guardarlo. Entonces, esa es una de mis dudas. Claro, con gusto. De cómo se cambió el día del Antiguo Testamento, el sábado al domingo, que es lo que guardamos hoy en día, el pueblo cristiano. ¿Quiere la explicación larga o la corta? Bueno. Bueno, efectivamente hay muchos puntos para abordar acerca de Shabbat. Efectivamente es un mandato. Y la palabra del Señor no cambia. La palabra del Señor se mantiene. Dios es eterno. Es un solo Dios eterno y su palabra es eterna. Entonces de ahí vamos a empezar a desgranar ese tema, que es un tema difícil de abordar. Pero si nos vamos a la verdad de las Escrituras, usted verá que quedará muy claro. Y yo quiero preguntarles, ¿conocen ustedes los 10 mandamientos? Sí. ¿Están de acuerdo con ellos? Sí. Bueno, el Señor se los dio a Moisés, por lo tanto yo estoy de acuerdo con él. Exactamente. El primero dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Sí. Resulta que hay otro
con que dice, y no serás testigo falso. En el español lo traducimos como no mentirás. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Y no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Se traduce como y no adulterarás. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Pero resulta que hay un cuarto que dice, santificarás las fiestas. ¿Por qué estamos de acuerdo con 9 y con 1 no? Yo les voy a explicar por qué. En los términos bíblicos, si ustedes me acompañan, a Daniel 9:25 encontramos la respuesta. Ya. A ver, denme un segundito que estoy... Perdón, es 7:25. Sí. Perdón, 7:25. 7:25. Y dice, ponga mucha atención, ¿quién está hablando y qué dice? Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará. ¿Sabe quién está hablando? Dios le está dando una revelación a Daniel. ¿Acerca de quién? Del anticristo. Y del espíritu del anticristo. Ahora, ¿por qué? Oiga lo que dice. Y dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora se lo voy a traducir al hebreo. Y dice, y pensará en cambiar las Moadim, o los tiempos, y la Torah. Resulta ser que la fiesta es Shabbat, es Moadim y es Torah. Ahorita se lo explico. Moadim es la palabra que se utiliza en Génesis 1:14 cuando habla, si quiere véngase conmigo mejor, y así lo leemos textualmente. Y dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos y sirvan para separar el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Déjenme contarle que la palabra que dice ahí, Moadim, en hebreo, traducida como estaciones, no se refiere a primavera, verano, otoño e invierno. Porque si usted ve, hasta un par de capítulos adelante dice que no llovía en la tierra, sino que un vapor regaba el Edén, ¿sí? Así que no era primavera, verano, otoño e invierno, por ningún punto. ¿A qué se refiere? Pues la palabra Moadim se refiere a las fiestas de Santa Convocación. Entonces, véngase conmigo, por favor, a Levítico 23. Levítico 23, y dice las fiestas solemnes. Y entre paréntesis, cuando el cuarto mandamiento habla de santificarás las fiestas, dice, y harás santo o apartado las Moadim. Así que está hablando de estas, ¿sí? Sí. Bueno, y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Levítico 23, versículo 1. Vamos ahorita. Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las Moadim solemnes o las fiestas solemnes de Jehová. ¿De quién son? De Jehová. De Jehová. Las cuales proclamaréis como santas. Se recuerda que en el 4 dice, santificarás las fiestas. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces dice aquí, como santas convocaciones serán estas. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será reposo, Shabbat. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo. Es de Jehová en donde quiera que habitéis. ¿Es de quién? De Jehová. Bueno, entonces vemos que
desde la perspectiva de los 10 mandamientos no tenemos escape, ¿verdad? O sea, así es. Punto. Sí, ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Por qué? Porque Él quiere. Punto. sí, Él es Dios, así. ¿verdad? Bueno, ahora bien, hay que entender varias cosas en estos conceptos. Cuando yo le leí que decía que el espíritu del anticristo vino a cambiar los tiempos, es decir, las Moadim, las fiestas y la Torá, ¿a qué se refiere cambiar la Torá? Pues a muchas cosas. Pero para lo que nos atañe el día de hoy vamos a explicar que dentro de la ley, llamado de esa manera, que es una forma incorrecta de traducir la palabra Torá, porque más bien debiese ser enseñanza y sobre todo promesa, porque la ley es precisamente lo que describe la santidad de Dios. ¿Sí? Así que cuando Dios le entregó a Moisés el Dabar, su palabra, ¿se recuerdan que por eso comenzamos hablando desde Génesis, desde Juan, acerca del Dabar, de la membra? ¿Sí? Cuando Dios le entregó su promesa, justamente lo vimos en Éxodo 19, es para que seamos un pueblo santo de reyes y sacerdotes. Si no tenemos ese lineamiento, no sabemos qué es santidad. Eso es lo que explica Pablo en Romanos. ¿Sí? La ley es el ayo que te lleva a Cristo. Es lo que te dice que está bien y lo que no está bien. ¿Sí? Es el estándar de santidad de Dios. Ahora bien, vamos a entender. Dentro de la llamada ley existen 3 rubros. Uno es la relación con Dios. Otro es la relación social. Y otro es el estándar de salubridad. Entonces, si usted compra un carro BMW, le pregunto yo, si se le descompone, ¿lo va a llevar a la Fiat? No. ¿A dónde va a ir a preguntar cómo le funciona el carro? A los talleres de la BMW. Bueno, pues le cuento que aquí sucede lo mismo. A usted y a mí nos creó el mismo fabricante y escribió justamente las instrucciones de cómo le va a funcionar bien su cuerpo si usted sigue lo que dice ahí. Le pregunto yo, su BM tiene que entender qué es lo que le está pasando para que lo logren componer o no. O usted solo lo mete al taller y se acabó. O le explican al BM, mira carrito, fíjate que se te fundió el motor. No, ¿verdad? Pues es que es exactamente lo que pasa con nosotros. Entendámoslo o no, Dios dijo, punto. ¿Saben cómo decía mi mamá? Mi mamá decía, vas a hacer tal cosa. ¿Pero por qué? Porque yo lo digo y punto. Tienes que comer eso. Y punto. Eso es lo que Dios dice. ¿Y sabe qué? Dios firma su palabra y usted lo puede buscar. Y dice, dijo Jehová. ¿Cierto? Punto. ¿Te parece? Me alegro. Y si no te parece, también me alegro mucho. Es tu problema. ¿Sí? Bueno, ahora bien, con la ley comunitaria, ¿qué sucede? ¿Le sería bonito a alguno de ustedes que llegue yo a su casa y le saque su BM porque a mí se me dio en gana? Digo, ay, pero qué lindo el BM de Milvia. Me encanta ese color que tiene. Llego a su casa, le agarro las llaves y me lo llevo y se acabó. Total, somos hermanos, ¿verdad? ¿Les parecería bonito? No. Pues entonces la ley eso hace. Regula nuestro actuar, nuestras relaciones. Pero entonces hay una ley superior y es la ley de nuestra relación con Dios. Y aquí es cuando empezamos que dime, que te doy, que me parece, que no me parece, que sí me parece. ¿Qué dice la palabra? Pues Dios es Dios. Pero debemos entender algo importante. Y de esto es de lo que vamos a estar platicando. Existe un sistema sacrificial levítico que
fue una sombra, dice la carta a los Hebreos, que anunciaba a Jesucristo. Porque a la final Dios lo que quiere es tener, como dice mi hermano Carlos Díaz, qué sensación tan grata debe ser eso de tomarse un cafecito con Dios y conversar con Él y derretirse en su presencia. Exacto, desde Huehue nos está viendo Carlos. Entonces, efectivamente eso es lo que Dios quiere. Pero si había pecado, no podía Dios acercarnos a Él. Así que lo que hizo fue poner un play, poner una obra de teatro, por decirlo de alguna manera, todo un ejercicio pedagógico para que nosotros entendiésemos que Dios mismo iba a tomar cuerpo e iba a tomar el lugar de esa ofrenda y de ese sacerdote. De eso habla toda la carta a los Hebreos. ¿Sí? La sombra es Levítico. Pero está explicado el libro de Levítico en la carta a los Hebreos. ¿Sí? Es la revelación de Jesucristo. Así que, por cierto, ya no hay templo, ya no se puede seguir con el sacrificio levítico porque dice claramente Hebreos 8 que hasta el tiempo de reajustar las cosas, de que las cosas sean llevadas a su nivel máximo, y ese nivel máximo fue la venida de Jesucristo. Así que todo eso apuntaba a Jesús, todo, absolutamente todo. Así que ni los judíos ni nosotros podemos hacer sacrificios. Nosotros por misericordia entendemos que Jesús fue el sacrificio. ¿Sí? Él ya lo hizo una sola vez y para siempre. Y gracias a Él tenemos ahora entrada ante el trono de la gracia. A los judíos todavía no les ha llegado el tiempo de la revelación. Aunque déjenme decirles que cada día es más, ¿verdad? Entonces, esa parte del sistema sacrificial quedó en desuso. Eso es lo que explica la carta a los Hebreos, porque ya no se puede. ¿Usted cree que fue pura casualidad que en el año 70 viniera el Tito, gobernador romano, y deshiciera el templo? Es que eso no fue casualidad, porque ya el verdadero templo había estado con nosotros. Y de ese es del que habla Apocalipsis 21. Ya no hay más necesidad de sol ni de luna. ¿Se recuerda que comenzamos Génesis 1:14 hablando del sol y la luna para los tiempos y las estaciones? Pues ya no hay más necesidad porque ahora viviremos, dice Apocalipsis, a la luz del Mesías. Entonces, ¿se da cuenta? Estamos tomando un verso de Génesis 1:14 en el cumplimiento de Apocalipsis 22, 16, 19, me parece que es, 21 o 19. Entonces, la Biblia es toda una misma historia. Ahora regresemos a Shabbat. ¿Qué pasa? Pues entendemos que efectivamente, si Dios lo dijo, así es y se debe de cumplir. Ahora, ¿qué cumplimos? Pues lo que dice la Biblia, que es 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Entonces, lo que hay que entender es qué es descansar. Y para eso podríamos estudiar Hebreos 4 y hablar acerca de la menujá. Eso es el reposo que habla la Biblia, menujá. Shabbat es un instrumento que Dios utiliza para llevarnos a la menujá. ¿Sí? Shabbat es la herramienta para llevarnos a Cristo. Es una sombra. ¿Por qué debemos de todavía guardarla? Porque dice Isaías que es la argolla entre Él y nosotros. Eso es lo que te hace apartado para Él. Ahora entendamos los términos. Y es importante irnos otra vez de regreso a Sinaí. Dios entregó al hombre 613 mandamientos. ¿Sí o sí? ¿Te gustan o te gustan? Punto. Así es la cosa. Se acabó. Y dice Deuteronomio 26 que esos son, y vamos a verlo en un momentito, para los judíos y para nosotros. Porque ya sabemos que estamos ahí injertados. O sea, no nos escapamos. Pero lo que no es para nosotros es una serie de mandatos humanos que se llaman halajá. ¿Qué es esto? La halajá es la Torá oral
impuesta por los sabios judíos que quisieron de tal manera cuidar el cumplimiento de la Torá, es decir, de lo propiamente bíblico, que pusieron un cerco, pero que cada vez el cerco se fue ensanchando y ensanchando al punto que 613 son los mandamientos de la Torá o de la enseñanza de Dios y más de 6,000 la halajá, ¿sí? Y esto es a lo que Jesús con los fariseos, porque los fariseos le daban la misma importancia a la halajá que a la Torá. Vemos en el Nuevo Testamento que Jesús constantemente le dice, porque a causa de vuestros ritos invalidáis la Torá. Sí. Un ejemplo de esto. La Torá dice, y no cocerás al cabrito en la leche o en la grasa de su madre. ¿Qué quiere decir? El cabrito es hijo de la mamá es mamá del cabrito, ¿sí? Punto. Y no los puedes cocer juntos. Eso dice la Torá. ¿Por qué razón? Pues es una razón para, por la cuestión de la supervivencia de especies, ¿sí? O sea, tiene un sentido científico, o sea, tiene un Dios, es Dios. Y Dios preserva la vida, Dios preserva las especies. Pero eso no quiere decir que hoy no coman queso hamburguesa. Porque a lo mejor el queso viene de Nueva Zelanda y la vaca venía de Miami. No es madre e hijo. Pero resulta ser que el día de hoy, y Angie me podrá refutar o podrá acuerpar lo que estoy diciendo, pero el punto es que ni siquiera en una mesa pueden poner una torta de carne y leche. Eso no dice la Biblia. Hoy hay ciertas sectas judías que ni siquiera pueden cocer pollo con leche. O tampoco pueden cocer pescado, digamos, y hacerle una salsa en crema. Eso no es Torá, eso es halajá. ¿Ven la diferencia? Exactamente. Entonces se ha vuelto insoportable, ¿verdad? Para ellos. Por eso no comen queso hamburguesas, Carlos. Exactamente. Ahora regresemos a Shabbat. Y hay cosas hermosas en la halajá, porque efectivamente, y déjenme decirles que hay cosas que revelan al Mesías. Y si ustedes han tenido la oportunidad de estar en un Kabbalah Shabbat, es hermoso el rito de cuando cae el sol al 5 o 6 de la tarde, viernes, y reciben Shabbat. Eso quiere decir Kabbalah Shabbat. Es hermoso cómo la mujer se para y enciende las velas. Tiene relación con Génesis 1. O sea, el pan trenzado con la sal, o sea, todo habla del Mesías. Es hermoso. Pero ustedes y yo no somos judíos y no hemos sido llamados a ser judíos. Entonces, si usted se quiere poner un kimono, no lo hace chino. Tampoco si se pone un huipil de Shela. No lo hace de Shela el huipil, ¿sí? Entonces, que usted haga el rito de las luces no lo va a hacer judío. No. Pero no le quita un dedo, pues. ¿Sí? Pero no hemos sido llamados a eso. Como tampoco ha sido llamado a que si se come un chow mein se va a volver japonés, chino, coreano. Porque se come un sushi. No sé si me explico. Entonces, nosotros debemos de seguir lo que dice esta santa palabra. Esto. Eso. El rito lo podemos observar, podemos maravillarnos de la belleza del rito, podemos participar. Por bendición tengo muchísimos amigos judíos y me han invitado a Shabbat, me han invitado a Pesach, me han invitado a Hanukkah, Purim, ¿me entienden? Pero eso no quiere decir ni que yo me convierto en judío, porque no me convierto en judío, o sea, no pasa, simplemente no pasa, ¿verdad? Pero yo sí observo Torá. Ahora bien, ¿qué hago yo personalmente? El sábado para mí es un día importante, realmente. Estudio todos los días, pero sábado es especial. Mi estudio de sábado es distinto.
es más tiempo, es distinto, ¿verdad? Yo le doy una connotación distinta. Es un día para estar con mis hijos, para compartir con ellos, para bendecirlos, ¿verdad? Cuando puedo, pues comer juntos, bendecirnos unos a los otros. Eso es Shabbat. Ahora, que si los cristianos podemos ir domingo a la iglesia, le cuento que los 7 días de la semana son para bendecir el nombre del Señor. Amén. Eso es lo que yo digo, que los Amén. 7 días del mes. Entonces, ni nos quitan ni nos pone si es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. ¿De dónde salió eso? Sí salió del espíritu del anticristo. Ustedes incluso lo pueden buscar en Google. Y cuando se estableció la iglesia llamada universal o la iglesia católica con Constantino, no recuerdo ahorita el nombre del libro, pero efectivamente hay un inciso en donde dice que por hacerle mala sangre a los judíos van a cambiar a día domingo. ¿Sí? O sea, eso es espíritu del anticristo. ¿Y qué pasa? Que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, dicen, es que ahora el culto es domingo porque Jesús resucitó domingo. Les voy a contar que tampoco resucitó domingo. Él resucitó al finalizar Shabbat. Está escrito. Y si el Señor nos permite, vamos a poder estudiar fiestas de Santa Convocación. O sea, Levítico 23 nos enseña claramente la sombra y los evangelios lo corroboran. Él resucitó al terminar Shabbat, es decir, después de las 5 o 6 de la tarde del día sábado. Así está escrito. Y luego salió, o sea, se corrió la piedra y él salió de la misma manera que estaba descrito en Números. El maná era descubierto por la luz del sol en la madrugada. Así que el maná que descendió del cielo fue descubierto en la madrugada del domingo. No sé si me entienden las analogías. Sí. ¿Sí? Así que, Pan de vida. exactamente, así es. Así que la Biblia, como repito, no se contradice en ninguno de los casos, en ninguno. Hermano Juan Antonio, qué bueno verlo conectado también. ¿Me entienden? Así que la palabra hay que escudriñarla y por esa razón es que comencé platicándoles acerca precisamente del viaje lingüístico que hacemos del griego al hebreo y al arameo. Porque todo esto que yo les he ido contando no se puede ver en el español, simple y llanamente, ¿verdad? Hay que irnos a la cultura, hay que irnos a la lingüística, hay que irnos al peshad, es decir, al entrecruzar los versos para poder ir entendiendo todo esto. Así que no fue tan corta, pero espero haber solucionado la duda. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Hay personas que saben mucho, pero no lo saben explicar. Pero usted sabe demasiado y No. lo explica, pero de una forma tan Fácil. simple, tan sencilla. Gracias. Fácil. Gloria al Señor, a Él toda la gloria. Así que no sé si hay alguna otra duda con respecto a lo que leímos o con respecto a cualquier otra cosa. ¿No? Por de pronto no. Solo, ¿cuándo vamos a tener otro estudio? Alguien nos tiene que decir. Sí, les voy a, por ejemplo, ahorita ya van a ser casi la 1 de la mañana acá en Israel. Sí. Tenemos que ver un día que también se adapte, creo que con las actividades de Claudia, porque Claudia se mantiene muy ocupada. Sí. Vamos a ver qué día podemos programarlo y el horario que sea un poquito más temprano. O sea, para acá en Israel. Gracias, Claudia, por conectarte. Un abrazo. Sí, entonces yo les sugiero que tengan un cuaderno, porque de verdad es muy importante los versículos que nos está dando Claudia, toda la información, que tengan un cuaderno, Muy bien. un cuaderno para ir anotando los versículos, estudiándolos. También, no sé, me gustaría ver, Claudia, que si tú nos pudieras dejar ya como tarea, ¿verdad? Ir dejando tareas. Ah, perfecto. No sería bueno que nos deje tareas. Ah, olvídense que yo me apunto. Para que nos acordemos cuando éramos niños. Con todo
todo gusto. Solo déjenme saludar a los hermanos que también se están conectando, al hermano Juan Antonio, a Ingrid y al pastor Bernal Ursúa, también desde bien lejitos, desde allá por... ay, se me fue, pastor, ¿por dónde está usted? El Progreso. Un abrazo. Así que, pues con todo gusto, yo les sugeriría, si ustedes me lo permiten, que yo les pudiera dictar las citas y que ustedes las puedan repasar, porque es importante, verdaderamente, quizá ustedes ahorita no logran ver las dimensiones de estas citas, que lo platicamos como que fuese un cuento, como se lo contamos a nuestros hijos, pero aquí yace la raíz, pues, de todas las bendiciones, pero también de los problemas en los que los hombres nos metimos por nuestra propia gana, ¿verdad? Sí. Así que a mí me gustaría mucho que ustedes pudiesen repasar, ¿verdad? Lo que estudiamos esta semana. Yo anoté las citas que tú diste. ¿Tú las Si anotaste? quieren, yo se las envío por WhatsApp por tiempo. Ok, Yo se las escribo, no las puedes enviar después por perfecto. WhatsApp. claro. Excelente. Ajá, para que nosotros repasemos, ¿verdad? Y si de ahí surgen dudas, pues podemos hacer un previo antes del otro tema para aclarar dudas. Claro, perfecto. De verdad, muchas gracias, Claudia, por este tiempo. Te lo agradezco infinito porque sé que te mantienes muy ocupada, pero gracias por tomarte este tiempo y poder Con todo compartir gusto. con nosotros, ¿verdad? Con Muchísimas todo gracias gusto. a cada uno que se conectó. Les sugiero, como les digo, el cuadernito para ir apuntando ahí las citas, irlo estudiando durante la semana y el próximo, si tienen dudas, pues podemos hacer un previo para aclarar. Así es. Está bien. Así que si Y estamos... sí, vamos a hablar con Claudia para ver qué día y qué horario nos queda bien a todos, porque sabemos que hay de varias nacionalidades, de Colombia, de Estados Unidos, de varios, ¿verdad? Entonces, y acá en Israel, ya como les digo, ya casi... Tú ya estás amaneciendo, Angie. Sí, Ya comenzaste el día. Ahora, sí, no, y tal vez algo, para hablar un poquito de lo que tú hablaste de Shabbat, de verdad yo he tenido la oportunidad acá de estar, es una celebración muy linda. No, como tú dices, nosotros no estamos obligados a celebrarlo, pero poderlo observar acá en Israel, de verdad es una experiencia muy, muy, muy linda. Es lindo, es lindo. Porque sí, es un mandamiento que celebran los judíos, ¿verdad? De celebrar esta fiesta. Ellos visten de las mejores galas ese día, el esposo le compra flores a la esposa, una mesa así muy elegante, preparan la mejor comida, de verdad es una festividad. Es hermoso. Si nosotros lo podemos hacer, quizás no Shabbat, pero otro día, pero si lo podemos hacer en nuestra casa, es una experiencia muy linda. Pero yo sí los exhorto a que guarden Shabbat. A que guarden Shabbat, cada uno en las medidas de las posibilidades de cada quien. Podemos otro día platicar acerca de eso, como dice Angie, acerca de la bendición. Eso es Shabbat, ¿verdad? ¿Sí? Sí, de hecho, el mismo Jesús celebraba Shabbat. Exacto. Así es. Es que Jesús celebraba Shabbat y lo tenemos en los evangelios, pues. O sea, él Sí, por eso. Sí. Exacto. Sí. Sí, así Pero el que... domingo también se guarda. Pero tampoco eso impedía que él sanara en el día de Shabbat o hiciera otras cosas. O sea, Así es. hay Así mucho que es. hablar del tema, Pero siempre es bueno guardar el domingo también o estamos mal. Claro, podemos ir a la iglesia. Es que eso, lo cortés no quita lo valiente, mi hermano. Claudia, ¿usted qué día guarda? ¿El sábado o el domingo? Yo los dos. Aprende hablando bíblicamente. Yo los dos. Yo, por eso les decía, yo Shabbat para mí es mi día de estudio, mi día de oración, mi día de alabanzas con mis hijos. Y domingo me congrego en mi iglesia. Sí, Ok, sí, así Eso es. de acuerdo. Así es. Ajá. Sí, porque nosotros nos congregamos el día domingo también. Sí, pero por eso le decía, es que alabar al Señor puede ser cualquier día, pero Shabbat es Shabbat. Shabbat es Shabbat, ¿verdad? Sí. Carlos se nos despide. Un abrazo, Carlos. Aunque no seamos judíos. Aunque no seamos judíos, porque es el cuarto mandamiento.
Es bíblico, es bíblico. Es bíblico, ¿verdad? Es el cuarto mandamiento. Es el cuarto mandamiento. Ya entendimos. Así es. Solo una, Claudia, solo una. Oí la palabra preceptos. Nosotros tenemos una amiga muy querida en Guatemala que da clases de preceptos. El precepto. El Ah, precepto, no sé si la conoces, ¿quién se será? llama Marta Sandoval. Marta Sandoval, me suena. No tengo el gusto de conocerla, Hija de un pastor presbiteriano que ya. pero sí me suena su nombre. Sí, o seguramente la he visto. Seguramente la he visto. Seguro. Gracias. Sí. Así que, mis hermanos, quedamos despedidos. Angie, muchas gracias por propiciar este tiempo. Que el Señor te bendiga. Y también nuestros hermanos que en Facebook están todavía conectados, un abrazo y estaremos publicando cuando nos volvemos a conectar, ¿verdad? Así que muchas bendiciones. Gracias, Claudia, gracias. Muy linda tu Gracias. plática, muy linda Gracias para todos. Un abrazo cariñoso a todos. Muchas gracias, Claudia. Desvelada. Dios la bendiga. Igualmente. Un abrazo.